La Biblia en un año. Día 8. Lunes 8 de enero del 2024. Nada es demasiado difícil para el Señor. ¿Enfrentas una situación aparentemente imposible? ¿Habrá algún quiebre de relación que pareciera irreconciliable? ¿Un problema grave de salud? ¿Un desafío casi imposible en tu trabajo? ¿Un hábito o una adicción que te resulta difícil cambiar? Cualquiera que sea el desafío que enfrentas al comenzar este 2024, nada es demasiado difícil para el Señor Jesús. Abraham tenía 100 años, su esposa Sara 90. Dios les prometió un hijo. Ellos dijeron, en efecto, que era algo imposible. En tal contexto aparece la gran pregunta retórica. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Basada en Génesis 18:14. La respuesta es no. Si podían concebir cuando eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar, versículo 11. Entonces nada es demasiado difícil para el Señor. En cada uno de los tres grandes desafíos que vemos en los pasajes de hoy, debemos recordar que nada es demasiado difícil para el Señor. Proverbios 1, del 8 al 19 dice: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engatusar, dale la espalda. Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos, como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros, como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Resistir las tentaciones. Jesús nunca nos pide aislarnos del mundo o de la sociedad. El desafío es estar en el mundo, en medio de la sociedad, pero no ser del mundo, no ser parte de esta sociedad. Somos llamados a resistir las tentaciones del mundo que nos rodea. El libro de Proverbios ofrece consejos prácticos sobre cómo lograr tal equilibrio. No dejes que otros te lleven al pecado. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Versículo 10. Ellos te dirán, ven con nosotros. Versículo 11. Pero no debemos seguirlos. Cuando desarrollaba mis prácticas profesionales como abogado, noté cuánta gente era arrastrada al mundo del delito por otros que decían, ven con nosotros. En medio de la crisis financiera global, algunos bancos del Reino Unido defendieron prácticas antiéticas con la excusa de que otros bancos hacían lo mismo. Oye bien, no seas atraído hacia el pecado por el hecho de que todos parezcan hacerlo. Evasión fiscal o evasión de impuestos de algún viaje, ebriedad o promiscuidad. No sigas a la multitud. Apártate de tus senderos.
Versículo 15b. Las cosas no son aceptables simplemente porque otros la practiquen. Recuerda, no puedo justificar mis acciones con la excusa de que es la manera en que funciona el mundo. Al final, si tus pies corren presurosos a hacer lo malo o persigues ganancias malavidas, terminarás por perder la vida. Tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. Versículo 19 de la Dios habla hoy. La seducción del mundo es muy fuerte. No obstante, recuerda, nada es demasiado difícil para el Señor. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, pido que en el año que tengo por delante me des las fuerzas para resistir las tentaciones del mundo y no ser atraído hacia el pecado. Ahora vamos a leer Mateo 6 del 25 hasta el 7:23. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso, con todas sus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. No juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? La regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. La puerta angosta.
Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes, que violan las leyes de Dios. Vivir el estilo de vida de Jesús. Las palabras de Jesús son las más grandes que jamás se hayan pronunciado. También son desafiantes. Por ejemplo, dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten. Capítulo 7, versículo 12. Esta regla de oro es bellamente simple, pero quizá parezca imposible de practicar. Sería algo así como preguntarnos qué desean los demás y entonces tomar la iniciativa y hacerlo por ellos. El gran reto y desafío es poner en práctica las palabras de Jesús. Sus instrucciones son claras, pero algunos de los estándares parecen imposiblemente elevados. Sin embargo, recuerda, nada es demasiado difícil para el Señor. Deja de preocuparte y comienza a vivir. Jesús te ordena no preocuparte por la vida ni por las cosas materiales. Mateo 6 del 25 hasta el capítulo 28 versículo 31. Piensa hacia adelante, planifica el futuro, pero no te preocupes por lo que ocurrirá. Confía en que tu Padre Celestial proveerá. Versículo 26. Él conoce cada necesidad. Versículo 32. La fe es el antídoto para la preocupación. No puedes añadir una sola hora a tu vida mediante la preocupación. Versículo 27. Como señaló Corrie ten Boom, la preocupación no elimina el dolor de mañana, sino que deja sin fuerzas el hoy. Vive en compartimientos estancos cotidianos. Vive los días de uno en uno. No tomes prestados problemas del mañana. Cada día ya tiene sus propios problemas. Versículo 34b. Hoy mismo toma la decisión de no preocuparte sobre el mañana. Confía en que Dios te proveerá de día en día. Establece prioridades. Jesús te insta a cambiar tus ambiciones y prioridades. Busca a Dios por quien es y no por lo que podría hacer por ti. Como nosotros, Dios no quiere a sus amigos solo por el interés de lo que pudiera obtener de ellos. Desea que procures su presencia, no solo sus presentes. Adquiere un nuevo conjunto de responsabilidades que sean emocionantes y desafiantes a la vez. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Versículo 33. No juzgues a nadie. No hemos de complacernos en juzgar ni criticar a los demás, tampoco en disfrutar el descubrir
los errores o los fallos de los demás, ni en presuponer que sus acciones brotan de sus malas intenciones. Si supiéramos lo que la gente ha vivido, su dolor y sufrimiento, no seríamos tan prontos en juzgar. Jesús nos dice que primero ordenemos nuestra vida. Hemos de cambiar nosotros antes de intentar cambiar a los demás. Capítulo 7, versículos del 1 al 5. En lugar de expresar críticas duras y emitir juicios, siembra misericordia, amabilidad y amor. Persiste en oración. No seas repetitivo, pero sí persistente. Jesús hace maravillosas promesas sobre las oraciones contestadas, versículos del 7 al 8. Te promete cosas buenas cuando oras, versículos del 9 al 11. Elige llevar una vida radical. Permanece en el camino angosto que conduce a la vida, versículos 13 y 14. Allí no hay nada, no hay ningún sitio para el orgullo, la deshonestidad, la ira, el odio a los enemigos, ni falta de perdón. Por el contrario, la humildad está a la orden del día. Debes dar, orar, ejercitar el autocontrol y buscar primero el reino de Dios. Es un camino de pureza, integridad, honestidad y perdón. Un sendero donde se nos pide tratar a los demás tal y como queremos que ellos nos traten. Versículo 12. Has de mostrar buenos frutos por tu carácter, tu estilo de vida, tu enseñanza, tus acciones, tu impacto y tus relaciones. Versículos del 15 al 23. Vamos a hacer una oración. Señor, al afrontar el desafío de llevar a cabo el estilo de vida de Jesús este año, gracias porque contigo nada es imposible. Lléname hoy con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir la clase de vida que anhelo vivir en el fondo. Vamos a leer Génesis del 17, capítulo 17, desde el 1 hasta el capítulo 18, 33. De Abraham a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. La marca del pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham: Es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne de su prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. De Sarai a Sara. Entonces
Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios: de Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que habían comprado, y los circuncidó cortándole el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él. Sara recibe la promesa de un hijo. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. «Mi señor», dijo él, «si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje». «Está bien», dijeron ellos, «haz como dijiste». Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: «Apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas en medio y amásala, hornea pan». Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. «¿Dónde está Sara, tu esposa?», preguntaron los visitantes. «Está dentro de la carpa», contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: «Yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo». Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: «¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo». Entonces el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se rió Sara?» Y dijo: «¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor?».
Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Abraham intercede por Sodoma. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma cuando salieron. Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó, si encuentro a 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no la destruiré si encuentro a 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solo 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solo 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Confiar en el Señor durante los tiempos difíciles. El Señor se aparece a Abraham y le presenta un gran desafío. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Capítulo 17, versículo 1 de Génesis. Luego promete algo maravilloso. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Versículo 2. No sorprende que Abraham se inclinara su rostro en tierra. Versículo 3. Dios establece un pacto con Abraham. Le promete la tierra de Canaán y también que muchos descendientes y naciones surgirán de él. Versículos del 4 al 8. Esta promesa está subrayada por Dios en el cambio de nombre, de Abraham a Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Versículo 5. También cambia el nombre de Sarai por Sara, que sería llamada madre de naciones. Versículo 16. La señal del pacto fue la circuncisión. Versículo 9 en adelante. Dios no le dijo a Abraham que tendría un hijo solamente en una ocasión.
Le confirmó una y otra vez, capítulo 15, 4, capítulo 17, 16, capítulo 18, 10. Puedes esperar que Dios te hable sobre las grandes cuestiones en tu vida y la confirme luego en muchas oportunidades. La relación de Abraham con Dios era muy íntima. Entablaba una conversación con Abraham. Este le rogó por Ismael. Dios respondió sí, pero. Capítulo 17, versículo 19. Dijo que no solo respondería a la oración de Abraham por Ismael, sino que también haría más de lo que Abraham hubiera pedido o incluso imaginado. Versículos del 19 al 21. La tercera vez que Dios hace esta promesa a Abraham, envía a los 3 visitantes. Capítulo 18, versículos del 1 al 15. Al leer esto bajo la luz del Nuevo Testamento podemos ver una imagen de la Trinidad. Resulta evidente que hay 3 de ellos, versículo 2, pero aún así parece que hablan como uno. Pero el Señor le dijo, versículo 13. Por cierto, esta es la famosa obra ilustrada por Andrei Rublev en 1410 después de Cristo, ver abajo, que refleja la comunión de los 3 ángeles que visitaron a Abraham y simboliza el aspecto trinitario de Dios, un Dios en 3 personas, y el compañerismo de amor que está en el corazón del ser de Dios. Dios promete, dentro de 1 año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Versículo 10. Sara se ríe pensando, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Versículo 12. Resulta alentador ver que Sara también reaccionó con la natural debilidad humana. El Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Versículo 13. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Versículo 15. En ocasiones somos tentados a mentir para librarnos de problemas. Con la excepción de Jesús, la Biblia nunca presenta a grandes hombres y mujeres de Dios como gente libre de pecado. La respuesta del Señor es reiterar su promesa y preguntar retóricamente, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Vamos a orar. Señor, ayúdame este año a seguir confiando en ti. Gracias porque sin importar los problemas que enfrente en mi vida, nada es demasiado difícil para ti. Pipa añade, Mateo 6:25, no se preocupen por su vida. A lo largo de mi vida he pasado mucho tiempo preocupándome por distintas cosas, familia, enfermedad, qué ropa ponerme. Me resulta difícil no preocuparme. Si uno se preocupa, pareciera como si no le importara. Pero hay un equilibrio entre estar realmente preocupado y cargado como para orar y estar abrumado por la preocupación. Creo que la respuesta es confiar en que Dios oye nuestras oraciones y actuará en consecuencia. Lo bueno es que a Él no le molesta que le pidamos montones de veces. Recuerda que el autor de este devocional es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Recuerda también tener tu cuaderno devocional y escribir lo que cada día aprendes, lo que Dios te habla a través de estas reflexiones y estos devocionales de la palabra de Dios. Estuvimos con ustedes este día, su pastor y amigo Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Dios les bendiga.